Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio ahora a la revisión de esta semana que cubre profesionalismo al inicio y bueno, luego vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema cardiovascular como en preparación para la próxima semana que vamos a hablar de flebotomía. Vamos a hablar un poquito de lo que es el profesionalismo. Bueno, en cuanto a la presentación, que es parte del profesionalismo, vamos a hablar un poco sobre la vestimenta del asistente médico clínico en los Estados Unidos. Ahí les pongo una fotografía. El asistente médico clínico, básicamente, bueno, como también las enfermeras registradas o enfermeros registrados y muchos doctores utilizan este tipo de uniforme, el scrub, que decimos, ¿verdad? Básicamente es un pantalón con una camisa que puede ser manga corta, con una camiseta por abajo. Básicamente ese es el uniforme que usa el asistente médico. Puede variar de lugar a lugar en cuanto al color. Sería probablemente la única diferencia y algunos tonos alusivos, por ejemplo, en clínicas pediátricas que permiten que el scrub sea con dibujos de caricaturas o de muñequitos como para dibujar a los niños, hacerle un poquito de distracción para que ellos se dejen examinar. Los empleadores podrían proveer scrubs, pero la mayoría tiene que comprar la persona que trabaja en la clínica, ¿verdad? O sea que nosotros somos responsables de nuestra propia vestimenta. Los colores, como les digo, hay que especificarlo en el lugar donde uno trabaje, porque puede ser que en algunas clínicas tengan algún tipo de código de que algunos colores lo visten ciertas profesiones, pero la mayoría son bien flexibles y dejan que el asistente médico vista con bastante libertad en cuanto a la decisión de los colores, ¿verdad? El costo de un set de scrub, cuando le digo set, podría ser el pantalón y la camisa, anda aproximadamente entre 30 y $40, por ahí, más o menos. Y yo les recomendaría tener un scrub para cada día, si es posible más, por cualquier accidente que según no se pueda manchar la ropa o algo. Tener por lo menos uno diario, ¿verdad? Un set diario para cubrir la semana sin ningún contratiempo. No, y Si perdón, se mancha. profesor, Sí. y si tiene suerte, hay algunas instituciones que lo regalan, Oh, sí. algunas clínicas o laboratorios. Que podrías regalarle el scout, sí. Sí, Correcto. Puede pasar eso también, que alguien pueda conseguir que se lo den alguna compañía. Sí, doctor. Es otra posibilidad también que sería buena suerte. Si eso sucede, porque ya nos ahorramos el gasto uniforme. En cuanto al calzado, también recuérdense que el calzado sí es bien importante que sea cómodo, porque se camina mucho, les voy a decir. Si uno anda el teléfono en el bolsillo todo el día, a las 8 horas, te puede llegar a marcar 3 millas, 3.5 millas de lo que ha caminado en la clínica de izquierda, derecha, abajo, arriba. Bueno, entonces se requiere que sea un zapato bien cómodo el que se va a vestir. Tiene que ser cerrado, como ven en la fotografía. Acá vemos un zapato de color negro, cerrado, con suela antideslizante. Puede ser también un tipo tenis, zapato tenis o basquetbol, pero que sea de un color blanco o negro, ¿verdad? O azul, pero de un solo tono. O sea, colores sencillos, puede ser zapatos de tenis o basquetbol. También, ahí eso es lo que vemos en la fotografía, que son ya zapatos del área médica, ¿verdad? Que son cerrados, bien amplios en cuanto al ancho, son bien anchos y bien cómodos para el día de trabajo. No se pueden dar los zapatillos que se ven ahí, que yo le puse no, porque es un zapato abierto. No se puede, se ve cómodo también, pero no se recomienda por cuestiones bien profesionales. Entonces ahí les pongo que siempre mantengamos en nuestra mente lo que es el confort, ya que vamos a estar largas horas, ¿verdad? Y todos los días, de lunes a viernes, como les dije, hay que mantener eso. En cuanto al cabello, también, el cabello
las señoritas, tiene que estar agarrado para atrás, ajustado como lo ven en la foto, agarrado al lado para atrás. La joyería también hay que ser muy limitado en eso, como le pongo ahí, menos es mejor, menos es más, suma uno. Hay que tratar de no dar mucha joyería, como son los anillos, los relojes. Ahora en cada habitación vamos a encontrar un reloj de pared o en la computadora misma que andamos, la laptop. Ahí hay relojes para lo que más nos sirve. Algunas instituciones también, déjenme decirles, le piden a los trabajadores por cuestiones profesionales que no anden los celulares en los bolsillos. Casi siempre los dejan en una mesa que podría ser la estación de enfermería. Y cuando ya la persona regresa a la estación de enfermería, puede revisar si le ha caído algún mensaje o no. Pero no andan el teléfono en los bolsillos que le va a sonar ahí frente a un paciente o le va a sonar un mensaje. O la tentación, ¿verdad? Al tenerlos en la bolsa, la tentación de estar viendo si son vibró, por qué vibró, que quién me está hablando, que quién me mensaje. Entonces, a lo mejor dejarlo en una zona de la estación de enfermería. Yo actualmente eso es lo que hago y hacemos casi todos los que trabajan ahí conmigo. El teléfono se deja en una zona eh, bastante neutral. Todo el mundo deja ahí su teléfono, no se pierde nada. Cuando uno regresa a hacer alguna nota o algo, ya ahí puede darle el tiempo de revisar si ha caído algún mensaje. Uno lo ve rapidito y se vuelve a ir, pero no anda nada que lo comprometa, que se va a estar pendiente más del teléfono que del paciente, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos bueno, antes de moverme un poquito de la presentación profesional, en cuanto a las uñas, que no lo había mencionado, las uñas de las manos deben de ser cortas, ¿verdad? Deben de quedar al borde de la yema de los dedos para evitar perforaciones de los guantes. Vamos a estarnos cambiando guantes muchas veces en el día y entre menos cosas andemos en las manos es mejor, ¿verdad? Eso implica quitar muchas veces arenas, ya que todos los artículos, recuerden, podrían albergar microorganismos. También pueden constituirse como una fuente potencial de contaminación, sí, especialmente si vamos a estar trabajando con heridas quirúrgicas o pacientes que llevan algún queja quirúrgica, ¿verdad? También lo de utilizar esmaltes en las uñas, también se ponen, dicen que el esmalte podría rajarse, despostillarse con mucha facilidad y en esas grietas albergar microorganismos que podrían ahí crecer en las fisuras del esmalte. Está descrito y yo se lo menciono porque lo mencionan en muchas cosas profesionales del paciente, de los asistentes médicos. Otra cosa que también es importante todos los días, no olvidemos ya al final del día y también cada mañana que comencemos a revisarnos nuestras manos para comprobar que no tenemos ninguna herida, la abrasión o una úlcera o algo, ¿verdad? Porque ameritaría ponernos algún tipo de una curita o algo para trabajar con bastante seguridad. Ahora bien, vamos a ver entonces lo del profesionalismo, también ya en la presentación, ya hablamos del cabello, de los aretes, del uniforme. Viene con la forma de comportarnos, ¿verdad? Es otra cosa del profesionalismo que se ve mucho. La forma de comportarnos y la apariencia que dijimos personal da mucha confianza a las personas que nos ven y trabajan con nosotros, ¿verdad? Recordemos que el profesionalismo básicamente es un comportamiento que se basa en conocimientos y estándares de ética en cuanto a cómo desenvolvernos en el lugar de trabajo. Ya que recuérdense que vamos a estar sirviendo básicamente a un público bien diverso, ¿verdad? Diverso por ejemplo, orígenes, culturas, creencias, religiones. Entonces eso nos hace que debemos de ser muy flexibles en cómo vamos a comportarnos. Esto es la parte de responsabilidades éticas del asistente médico, ¿verdad? También eso nos obliga a nosotros como profesionales a estar siempre entrenándonos y practicando nuestra profesión dentro del alcance de la ley
en cuanto a al puesto de trabajo que nos han contratado. Eso implica, además de lo que hemos dicho, mantener la confidencialidad siempre. Eso lo vamos a hablar con más detalle la próxima semana cuando hablemos de HIPAA. Debemos de estar también muy atentos a lo que es la actualización del conocimiento. El doctor lo mencionó. Por ejemplo, la ANCA pide 10 créditos educativos. Más que todo es para mantenernos al día con el conocimiento y que la profesión se desenvuelva bien. Ahora, la confidencialidad lo mencionamos y la confidencialidad voy a entrar más en detalle cuando hable de HIPAA. Ahora, vamos a ver algunas características del carácter del asistente médico que son muy importantes mencionarlas. Una es la tolerancia, la honestidad en el lugar de trabajo y dependibilidad. Vamos a ver qué es dependibilidad. Vamos a empezar con lo que es el carácter, ¿verdad? Básicamente es algo que está muy relacionado a lo que es los valores morales y éticos de cada individuo. Eso probablemente lo hemos aprendido desde hace tiempo atrás en nuestras casas, con nuestras familias, en la escuela. Hablan de nuestro carácter en base a la ética y moral. Ahora, lo que es honestidad se entiende que es honestidad en el trabajo, ¿verdad? Eso significa mantenernos en el alcance de la práctica. Honestidad en el trabajo puede ser hacer algo que yo, por mi posición, debo hacer y no puedo hacer algo que no esté dentro de mis obligaciones profesionales. Y debo ser honesto, de no sobrepasar la línea, que muchas veces es la línea roja, ¿verdad? No debo de pasar. La confidencialidad es también lo que es el comportamiento ético, que es una obligación hacerlo. Por ejemplo, una honestidad podría ser de lo del asistente médico, que sabemos que debemos de trabajar a una hora específica, ingresar al trabajo. Y es bueno siempre hacerlo 10 minutos antes, llegar para estar ya ahí, excepto cuando por enfermedad o una emergencia familiar no podemos asistir a nuestro lugar de trabajo y debemos avisar a nuestro manager que no vamos a llegar. En caso contrario, nuestra obligación como profesionales nos dice que debemos de estar ahí antes de la hora que empezamos. Por ejemplo, si empezamos a las 8, lo ideal sería llegar a las 7:50, a estar ahí y empezándose a preparar y que a las 8 ya estar, como dicen, con las botas puestas, ¿verdad? Listo para hacer el trabajo y no llegar a esa hora y empezarse a listar y comienzo a las 8:10, 8:15. Ya eso ahí, ya muchos lugares de trabajo se fijan mucho y ya lo toman en cuenta de que esa persona no está empezando a la hora, sino que llega a estarse 10 minutos, 15 minutos y ahí se va pasando el rato. Ahora, la tolerancia se entiende como el deseo de aceptar, por ejemplo, la creencia o las prácticas de otros. Y eso también es una cualidad muy importante en el asistente médico. Permite que el asistente médico trabaje de forma efectiva con algunos empleados que van a trabajar con ustedes y con los pacientes. Recuérdense que ahora, como está el mundo, vamos a estar trabajando con personas de diferentes religiones, origen étnicos y también diferente cultura. Entonces tenemos que ser bastante flexibles, ¿verdad? Muchas veces, no sé si ustedes han notado cuando algunos correos electrónicos, las personas ahora dicen abajo, aunque el nombre sea bien obvio, pues que dice, por darles un ejemplo, puede decir Carlos Rosales y abajo pone he, him, his, porque la sociedad está usando mucho eso de lo del género, que la gente se identifica para que el que lee el mensaje sepa si esa persona, qué preferencia tiene, que lo llamen. Entonces ya él dice, algunos ponen they, them, y lo van a ver ustedes que a medida vayan ya entrando en este campo. Mucha gente ya se identifica en los correos electrónicos que son, ¿verdad? Son she, her, todo eso. Yo pongo la atención la próxima vez que vea un correo electrónico, muchas profesionales ya lo están poniendo. No es necesario que ustedes lo digan tampoco, pero muchos lo hacen. Entonces, eso es lo que le digo yo. Va a ser tolerancia, aceptar eso
y lo va a hacer trabajar en forma efectiva con los compañeros. Ahora, lo que es la ética, bueno, la ética médica, ya en el área que nos compete a nosotros, ustedes saben, es algo muy antiguo, no es de hoy, es de mucho tiempo atrás, y ha sido como un principio que ha guiado la carrera profesional en la medicina, en los campos de la medicina. Básicamente, la ética se ha siempre constituido como una sólida fundamento a la práctica, básicamente en base a la integridad, responsabilidad al servicio, a la comunidad, respeto, autodisciplina del profesional y ya como último, el intento de avanzar en nuestra profesión. ¿Verdad? Mucha gente quiere avanzar y llegar más lejos en la carrera. Como asistente médico, así, ustedes sí tienen que llegar a esa expectativa, ¿verdad? Que nuestros pacientes nos exigen, que es ser buen profesional y desempeñarnos al máximo en nuestra posición. ¿Verdad? Eso es lo que van a ver, que eso involucra muchas veces situaciones éticas y morales en el trabajo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de un comportamiento ético que podría surgir en algún momento, ¿verdad? Ustedes pueden tener algún compañero de trabajo que de manera consistente llega tarde y le pregunta a usted que si le puede cubrir pues mientras llega o si le marca la tarjeta donde hay tarjeta. Y con la promesa de que él va a hacer lo mismo cuando usted necesita el favor de él. Entonces, la pregunta ética podría ser, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Ahí se les dejo de tareas. ¿Qué harían ustedes? ¿Le marcan? ¿Le cubren? Y después cuando necesiten el favor, ¿se la cobran? ¿O qué? Eso es parte de la parte ética que probablemente ustedes van a tener que ver en el futuro. La comunicación entre compañeros de trabajo, recuérdense, lo ideal es, vamos a llegar a sernos amigos de todos, pero lo ideal es mantenerla en el plano profesional a través del día, pues no quiere decir que después de las 4 no van a ser amigos y ser más en confianza, pero durante el día de trabajo no estar mucho en la plática personal, discusiones de cosas no relacionadas al trabajo, mínimo, y ver si ocurren, deben ocurrir en las áreas designadas, ¿verdad? Hay áreas en todos los lugares como para almorzar, tomarse un receso, entonces ahí sería el lugar adecuado, no los pasillos del trabajo o de oficina o de consultorio en consultorio, y se uno en el pasillo y se dicen las cosas. Entonces, eso es algo muy importante, ¿verdad? También la comunicación con los compañeros de trabajo, pacientes y otros en la clínica, que puede ser el manager, el director clínico, debe de mantenerse, como les dije, en el plano profesional lo más posible, que tenga que ver con el cuidado del paciente, más que todo y nada personal. Las responsabilidades en el lugar de trabajo, bueno, ya sabemos, siempre nos obliga a la posición en la que estemos a tener destrezas en el manejo del tiempo, ¿verdad? No, probablemente ustedes han escuchado la palabra procrastination en inglés, que básicamente es una forma bonita y rara de decir que esa persona pierde el tiempo. Básicamente se lo están diciendo, ¿verdad? Cuando le dicen no procrastination, no pierde el tiempo y se pasa hablando y no hace la cosa que le dijeron. O si la hace, en vez de hacerla en 10 minutos, que es algo fácil, lo hace en media hora y así va. Entonces, buen manejo del tiempo es importante y lo ven mucho acá en este país. Y en todos los países, pero aquí le ponen un poquito más de énfasis de que la persona haga las cosas en el tiempo que se debe de hacer. Siempre también ponerse objetivos, priorizar. Eso es bien importante, priorizar qué se tiene que hacer ya y ya hacerlo. No procrastination. Y luego evaluar si el tiempo que estamos utilizando es efectivo de la manera que lo estamos haciendo. Asistente médico también, eso lo dijimos, de respeto a la diversidad, que no, de todo lo que les he dicho también, tal vez me obvié una cosa que también vamos a ver mucho, es que las lenguas, los idiomas, ¿verdad? Vamos a estar inmersos en un ambiente que hay muchas personas de tantos países y de tantos idiomas que vamos a escuchar. Entonces, muchas de esas personas que tienen diferentes idiomas, no solamente es el idioma, también tienen ideas
distintas en cuanto al manejo de situaciones, por ejemplo, del espacio personal, ¿verdad? Algunos de ellos no les van a gustar mucho que se les acerquen, que los anden tocando, que les den la mano, no dan la mano, no ven mucho a los ojos y no es que no lo quieran ver, sino que es parte de la cultura de ellos no ver mucho a los ojos. Entonces, tengamos sensibilidad cultural con esas personas a la hora de comunicarnos si queremos ser efectivos en el trabajo. Eso es bien, bien importante. Ahora, ¿cómo podemos manejar el conflicto en el lugar de trabajo? Porque miren ahí esas personas que se están viendo a los ojos mucho con caras no de buenas amigas, ¿verdad? El conflicto en el lugar de trabajo siempre hay, lo importante es minimizarlos. La situación hay que minimizarla al máximo con el personal que vamos a trabajar. Siempre estar con buena actitud en el lugar, ser profesional todo el tiempo, no alimentar conversaciones negativas en ningún momento, no dar opiniones que vayan en contra de un compañero de trabajo que otro esté hablando de él, ¿verdad? Sino que obviar, escuchar y no conversar. Lo más importante es no involucrarnos, por así decir. No asumamos nada si no lo hemos visto y no seamos parte de situaciones que no tenemos que estar, ¿verdad? Lo importante es mejor retirarse. Si el conflicto se vuelve un poquito difícil de resolver entre dos compañeros, usted y otro, la situación mejor pasársela al supervisor o al manager y pedir, esa es una forma de pedir ayuda y tratar de resolver el problema. Siempre pongamos límites profesionales en nuestras actividades, no entrar en conflicto con nadie. Ahora bien, en cuanto a esto de la comunicación profesional, vamos a tener más que todo con los pacientes, en cuanto a cómo nos comunicamos con ellos, eh, también vamos a tener que utilizar algunas destrezas. Una de ellas es poner atención cuando alguien esté hablando, no interrumpir, pero sí hay algunas técnicas que ya se las voy a mencionar en las diapositivas que vienen, cómo orientar conversaciones para que las personas también no empiecen a hablar demasiado de temas que no son, no es que no sean importantes, sino que se como dicen, nos desvían del punto importante. Siempre utilicemos preguntas abiertas, no preguntas cerradas, que son aquellas del sí, no, sí, tal vez, sí, bien, ¿verdad? Hablemos siempre claro y conciso, no hacer oraciones demasiado largas, sino cortas y claras en cuanto al manejo de la pregunta, si es comentario, si es como agregado a lo que se está diciendo, ¿verdad? Y ahí también vamos a hablar, recién voy a hablar también de la etiqueta telefónica, ahí viene ya. En cuanto a la comunicación, recuerden que como que dicen verbal, no verbal. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí en cuenta de esto? La comunicación verbal puede ser de dos maneras, escrita o la forma oral, como lo estoy haciendo yo en este momento. La comunicación escrita para fines prácticos es la más formal en comparación. Significa, por ejemplo, notas que van en carta, en correos electrónicos, mensajes de texto. Un poquito más formal que lo dicho por una conversación cara a cara o por vía teléfono. Ahora, la comunicación no verbal, que también es parte del intercambio de ideas entre personas. Ahí tenemos la información que se recibe no en forma de palabras, sino en percepciones visuales, como puede ser el lenguaje corporal de alguien, ¿verdad? El lenguaje corporal es una manera que la persona muchas veces de forma inconsciente lanza la señal en el cuerpo, pues, como movimientos de brazos, colocación de los brazos, forma del rostro, y nos dice mucho de la forma que ella se está sintiendo o la emoción que puede tener esa persona, aunque no nos lo diga en palabras. Básicamente eso es el lenguaje corporal. Pues la comunicación no verbal también incluye otro agregado que se llama comunicación secundaria, y esto lo vamos a ver durante la conversación oral. ¿Y qué es eso de la comunicación secundaria? Bueno, ahí viene, por ejemplo, el tono de la voz.
el volumen de la voz, la calidad de la voz y la entonación. Por ejemplo, ustedes ahora me están escuchando a mí y de mi conversación están sacando mucha información. ¿Cómo yo me puedo sentir? Si estoy apresurado, si me oyen tranquilo, ¿verdad? Por el tono de mi voz, mi volumen, mi calidad de la voz, mi pronunciación y mi entonación. Eso es básicamente la comunicación secundaria. Provee mucha información, muchas veces más que las palabras mismas. Entonces hay que ponerle atención a eso. Otra información que obtenemos de comunicación no verbal, por ejemplo, ustedes tal vez lo han notado, que ustedes mismos le prestan mucha atención a la expresión de la cara, la expresión facial, la posición del cuerpo. Estos son conocidos como datos no verbales. Por ejemplo, se ve mucho ahora cuando a mí me ha pasado que alguien dice que tiene dolor. ¿Usted ha tenido dolor ahora? Sí, tengo dolor. Del 1 al 10, si lo tiene que darle valor al dolor que ha tenido, 1 el menos dolor y 10 el dolor más intenso que ha tenido en su vida, ¿cuánto le duele a hoy? Muchas personas manejan un poquito equivocado la escala del dolor y le pueden decir, oh, hoy, en este momento sí es 8. 8 me duele. Y ustedes le ven la comunicación secundaria del tono de la voz, se ve tranquilo, no hay ninguna entonación de dolor, la expresión facial no es de dolor, mucho menos la posición de dolor, ¿verdad? Recuerden que el dolor sí obliga a la gente a veces a agarrar posiciones antálgicas que se ponen del lado del dolor, la expresión facial sí es de dolor y la voz también o sea, por eso digo que hay que manejar todos estos términos para aprender a trabajar con los pacientes en forma efectiva cuando ya estemos en las entrevistas. Y ante todo, recuérdense que hay que ser saber escuchar con mucha atención y luego vienen algunas destrezas que ahorita se las comparto. Pues, aquí les dejo una del saber escuchar. Por ejemplo, es bueno siempre ver a la persona en la cara, ¿verdad? Como ven en esta fotografía, se están viendo la cara. O tampoco no se ponga a ver a la persona en la cara y no le quiten la vista, ¿verdad? Como que le están viendo, se quedan viendo fijamente a los ojos de la persona como 20 segundos. Ahí los vamos a poner nerviosos, ¿verdad? Son vistas al rostro de segundos, de 4 segundos, de 5 segundos, mientras le siguen la conversación. Luego ustedes pueden cambiar la mirada hacia la computadora, escribir algo, volverla a ver. La cosa es que le estén prestando atención, viendo al rostro, buen contacto visual. Se pueden inclinar un poco hacia ella para que vea que hay interés, responderle a la persona si pregunta algo. Y luego algunas técnicas, por ejemplo, tenemos la parafrasear, que básicamente es repetir el mensaje de la persona en nuestras propias palabras, como yo lo entendí. Y es una forma muy buena de demostrarle a la otra persona que le estoy escuchando. Clarificación significa básicamente asegurarme de que lo que entendí, ese es el mensaje. Y ayuda mucho que la persona le dijo a usted lo que quería decirle y usted se lo repite y si ella le dice, sí, sí, eso es, estamos seguros que ya parafraseamos, ya clarificamos y estamos en la idea que ella está tratando de pasarnos. Muchas veces las personas dicen una idea y cuando usted ya le clarifica, no era eso, y no es eso, sino ellos le van a decir qué pasó. Ahora, la comunicación efectiva con pacientes o familiares, van a ver también que muchos pacientes raros llegan solos, casi todo llega con alguien. Lo llevó a la clínica, algún amigo, algún familiar lo va a llevar, entonces significa que vamos a tener que comunicarnos efectivamente con él, con sus familiares o con otros profesionales de la salud que están en cuidado de este paciente, ¿verdad? Cuando un paciente arriba a la clínica, dos cosas importantes deben de pasar. Primero, necesito hacerle saber a dónde ir y qué hacer. Saludarlo, buenas, viene por la cita. Sí, entonces, espere un momento en la sala de espera y ya lo vamos a atender. Segundo, es saludarlo. Buenos días, buenas tardes, lo que sea, pero son dos cosas importantes. ¿Dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? Y saludarlo. Todo paciente, recordemos, tiene el derecho a un trato cortés de parte nuestra
de la oficina, independientemente del estatus económico o social que él tenga. Y aquí el asistente médico sí debe asegurarse que el saludo es el apropiado y también que no viole la confidencialidad de él, ¿verdad? No podemos estar saludando a todos por nombre. Hola, buenos días, David. Hola, buenos días, María. No es necesario decir ni nombre, muchas veces solamente el saludo. Y luego ya cuando el paciente entra a un área más semi-privada, ya puedo entrar yo en detalles de su nombre y saludar, hola, ¿cómo ha estado María? Un gusto de verla. Para no expresar mucha información en el área pública, donde están otros pacientes, y ya podría una persona pensar o sentir que le estamos violentando su derecho a confidencialidad de su nombre cuando le decimos el nombre frente a 10 más. Eso hay que ponerle atención, ¿verdad? Por eso muchas, por ejemplo, recepcionistas o front desk siempre lo hacen, hablan más suave y tratan de acercar al paciente lo más posible a ellas para que el trato sea un poquito más personal entre ellos dos, la secretaria y el paciente. Les dejo algunas técnicas que ahora se conocen como conversaciones terapéuticas, que ya lo menciona mucho en los libros de enfermería, de nurse practitioner, physician assistant, y hasta en los libros no de medicina, como tal, porque esto no es medicina, básicamente es cómo el profesional de la medicina se comunica con el paciente. Por eso le dicen comunicación terapéutica, porque lo usamos en el intercambio de información de salud. Por ejemplo, el uso del silencio es uno, ¿verdad? Básicamente, el silencio es una forma de respetarle al otro un tiempo para que él se exprese lo mejor posible, ¿verdad? Hasta que el paciente, de forma capaz, me diga en sus palabras qué está sintiendo, qué piensa. También hay otras frases, por ejemplo, que estimulan un poco la conversación, ¿verdad? Cuando yo le digo qué tal se siente, él me puede decir, es un poquito esa frase un poco cerrada, porque me puede decir bien, mal, pero por lo menos el inicio de la conversación. Luego ya le puedo ya añadir, ¿verdad? ¿Qué me puede explicar? ¿Por qué se siente así? Dígame con más detalle qué lo está haciendo pasar por este momento difícil. Le di una pauta breve, pero luego ya le abro el espacio para que él se especifique más. Si hay alguna duda, yo la clarifico y se lo expreso de esa manera. ¿Le duele aquí? En la escala de lo que le dije de 0 al 10, ¿cuánto le duele? ¿A dónde le duele? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué le aumenta el dolor? ¿Qué le baja el dolor? ¿Qué ha tomado algo para el dolor? ¿Qué medicamentos ha tomado? Ahí vamos ya como clarificando, guiando la conversación. Básicamente es una conversación en el lugar de trabajo. El uso de preguntas abiertas, muy importante. Siempre decir, quiero saber más detalles de lo que me está hablando. Explíquemelos. Hábleme de esto, con más detalle. Últimamente, expréseme lo que siente, por qué vino al hospital, qué opina usted de esta situación. Si ustedes en este momento no hablan mucho inglés, van a ver que actualmente, por ejemplo, en las clínicas, en muchos hospitales también, comunicaciones ya de tipo médica entre dos personas, que puede ser el asistente médico, la enfermera registrada, el doctor, por HIPAA lo está pidiendo que haya siempre un intérprete, ya sea en persona o a través de una iPad, ¿verdad? Por eso lo pide ahora la HIPAA, porque las personas ya no pueden estar utilizando a familiares, que al sobrino, al nieto, al tío, al novio, al esposo. Estas personas ya no pueden ser como antes que traducían para otro, ¿verdad? No lo pueden hacer ya. Ya le dije el parafraseo, otra técnica terapéutica, petición de aclaración, cuando le pedimos al paciente que me explique mejor, si quiero que me lo repita, que me dé más detalles, qué fue lo que me dijo, si es esto. Suministro de información, yo le puedo, esto más que todo es cuando un paciente ya va para la casa, le doy información de las cirugías, las horas de la cirugía, la próxima cita, todo eso, o información de quién son los contactos de teléfono. El enfoque, si un paciente está un poquito moviéndose en círculos en la idea, entonces yo trato de darle un poquito de enfoque, le ayuda al paciente a que me
en la información, pero en el tema que yo quiero, de mi interés, ¿verdad? Para que no se divague mucho en otras ideas que no me están aportando nada nuevo a la conversación. Entonces, yo lo enfoco y le oriento hacia dónde va la conversación. Reflexiones, resumen. Al final del momento de la charla, también hay un resumen y planificación. Básicamente yo agrego los puntos más importantes de lo que me ha dicho y esta técnica es bien útil al final. Cuando ya pongo yo el punto final a la conversación, hago una introducción a la conversación y luego ya le sumo. Entonces usted me dijo esto, y ya. Y ya como cerrando, porque en caso contrario, muchos pacientes son muy conversadores y me pueden tener sentado ahí. Si yo los dejo 1 hora dándome información, y básicamente no me agrega nada a la conversación que estoy pendiente yo de finalizar. Ahora, de la conversación terapéutica, vamos un poquito a la comunicación de la empresa, ¿verdad? Aquí más que todo, las compañías, ustedes van a estar en compañías, clínicas, hospitales, básicamente también lo hacen de manera escrita o hablar. Cuando nos comunicamos con otras empresas, otras clínicas, recuérdense que hay que hacerlo de manera correcta, buena gramática, puntuación, estilo, si es escrito. Igualmente, buena conversación, buen diccionario de palabras, buen vocabulario, si es hablado. Bueno, nadie le pide que acento en inglés vamos a tener todos, toda la vida. Si usted no nació en este país, va a tener acento. Así vive aquí 30 años, 40, va a tener acento. ¿No? Bien raro que se quite un acento de que uno vino ya grande, pero nadie le está pidiendo que se quite el acento, que nos quita identidad. Lo que sí les piden es que se sepan comunicar, que el idioma lo hablemos de forma funcional, ¿verdad? Que nos entiendan y entendamos nosotros a las otras personas. Eso es lo que le pide la gente. Ya si usted tiene acento, nadie le va a poner atención que alguien tiene acento. Todo el mundo tenemos acento si ya venimos grandes. Pero sí es importante que sepamos pasar la idea a la otra persona bien y sepamos también entender lo que nos están diciendo. Eso es importante. Ahora, con algunas cosas de confidencialidad en la clínica, para mencionárselo, van a ver ustedes que en las clínicas donde van a trabajar ustedes, puede ser que la empresa tiene como corte, ventanas corredizas de vidrio, ¿verdad? Eso es muy común acá en Estados Unidos. Pacientes que miren esta fotografía que le puse aquí, ¿verdad? Recuérdense que estoy ocupado en una llamada o viendo una computadora, este paciente se tiene que ir a sentar, ¿verdad? Yo lo mando, por favor, espéreme sentado, ya lo voy a llamar de regreso, porque me va a estar escuchando conversación confidencial. Esos son algunos detalles de confidencialidad. Toda persona merece ser atendida de forma personal. Aquí ustedes lo ven, ahí hablando con una sola persona. Tenemos otro sentado al fondo. El teléfono no está siendo utilizado y ella está poniendo atención al paciente. Cualquier información que sea necesaria comunicarse con más privacidad, entonces tenemos que tomarlo en un lugar privado y ahí podemos discutir ya diagnósticos de todo eso. Eso es bien importante. Si es necesario discutir temas sensitivos para el paciente, la mejor conversación se tiene en un área privada y es el consultorio, ¿verdad? Aquí lo vemos, esta doctora está platicando con esta paciente en un área con la puerta cerrada y privada solo ellas dos. Si tienen alguna pregunta a lo largo de lo que yo estoy hablando, por favor, me la dejan saber. Yo ahorita voy hablando seguido, sin parar, pero más que todo es como una conversación que estoy teniendo con ustedes, como que estuviéramos viéndonos cara a cara. Pero si surge una idea en cualquier momento, por favor, me detienen y me la hacen y la contesto. O cualquier duda, cualquier inquietud que